¿Ya? ¿Cuál es el principal objetivo de la ruta de las pentosas fosfato? La ruta de las pentosas fosfato tiene dos objetivos, ¿ya? La síntesis de ribosa. Recuerden, la ribosa está presente en el ADN, ¿ya? El azúcar de los nucleótidos del ARN, ¿no? Y la desoxirribosa que se obtiene a partir de la ribosa está presente en el ADN. Pues se llama ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y ribonucleico el ARN. ¿Ya? Entonces, pilas, la ribosa viene de la glucosa, ¿ya? Y la segunda es producir NADPH. Ya, el NADPH no es lo mismo que el NADH que hemos visto, ¿no? El NADPH también transporta electrones, sí, pero esos electrones no van a ser utilizados para la cadena transportadora de electrones. Nosotros en la cadena transportadora de electrones nunca vimos un NADPH, no solo vimos NAD y FAD. Estos electrones van a ser utilizados para impulsar reacciones químicas de síntesis, es decir, el anabolismo, ¿ya? Y vamos a ver una de las reacciones químicas donde se utiliza mucho NADPH es en la síntesis de ácidos grasos, con la que empezamos el día lunes. Entonces, ¿cómo se produce el NADPH y la ribosa? Ya, bueno, cabe recalcar que la ribosa no solo está en el ADN y en el ARN, también está en muchas otras moléculas. Por ejemplo, en la acetilcoenzima A, ahí tenemos una ribosa. En el NAD mismo tenemos una ribosa. En el NADPH también. En el dinucleótido de flavina y adenina, es decir, el FAD, también hay ribosa. En donde más tenemos ribosas, tenemos también ribosas en todos los nucleótidos y también tenemos ribosa incluso en la acetilcoenzima A. No creo que ya le mencioné, ¿no? Entonces, esa ribosa se va a ir para todos estas moléculas, ¿ya? Y el NADPH se utiliza para sintetizar aminoácidos, sintetizar ácidos grasos, sintetizar neurotransmisores, sintetizar nucleótidos y sintetizar colesterol, ¿ya? Para eso va a servir el NADPH, ¿ya? No solamente sirve para la síntesis, también sirve para como antioxidante, ya sirve para regenerar el glutatión. Ya, el glutatión es parte de una enzima que se llama glutatión peroxidasa, que lo que hace es regular las especies reactivas del oxígeno dentro de la célula, ¿no? Que son las que son muy dañinas, son muy reactivas. Ustedes vieron en biofísica que un radical libre, ¿no? Un peróxido de oxígeno, ¿no? O de un peróxido de hidrógeno generaba daños en el ADN, ¿no? Rompía, hacía roturas en el ADN y eso causaba daño en la célula, ¿no? Bueno, esas rupturas también se daban por radiación ultravioleta, pero dice, ustedes también vieron que la radiación ultravioleta generaba las especies reactivas de oxígeno, ¿ok? Ahora, eh, vamos ahora sí a las reacciones químicas. La ruta de las pentosas fosfatos se divide en dos fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa, ¿ya? ¿Por qué se llama fase oxidativa? Porque a la glucosa le vamos a oxidar, le vamos a sacar un carbono en forma de CO2, ¿ya? La reacción igualada es esta, ¿no? En la fase oxidativa se genera NADPH, en la fase no oxidativa no. En la fase oxidativa se genera dos NADPHs gracias a una molécula de glucosa 6-fosfato y una molécula de agua y obviamente dos NADP más, es decir, oxidados, ¿ya? Y se va a generar una molécula de ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato después se isomeriza a ribosa. Y esta ribulosa solo tiene 5 átomos de carbono, es decir, que perdió uno en forma de CO2, ¿ya? Entonces la primera enzima y la más importante de la regulación se llama glucosa 6-fosfatasa. Tenemos aquí, ¿ya? Esta es la primera reacción química. Entonces tenemos la glucosa 6-fosfato y lo que se hace es que se oxida el carbono 1. Se oxida el carbono 1 generando poder reductor, se oxida a este grupo. Este grupo de aquí es un grupo, ustedes lo vieron en química orgánica, ¿no? ¿Cómo se llamaba este grupo? Este grupo es un ácido, ¿no? Que ha reaccionado con un alcohol, ¿no? Y está en forma cíclica.
este grupo, Dana, ¿cómo se llama este grupo? Este grupo de aquí, este grupo que está aquí señalado. Es, Ya, es un éster, muy bien. Pero este, ¿cómo se llama cuando es un éster cíclico? lactona, Exacto, lactona. Se llama lactona. Entonces, este se va a llamar fosfogluconolactona. ¿Ya? Porque es una lactona. Entonces se llama. Tiene en el carbono 6 un fosfo. Entonces fue 6 fosfo es una glucosa. Entonces, glucono. Bueno, delta lactona es para em, inferir, ¿no? Hacia dónde están los enlaces de aquí. ¿Ya? Es la nomenclatura. Ahora, a esta lactona se le va a hidrolizar. Es decir, yo voy a, si es que agrego agua, este se va a romper. Se va a hidrolizar este enlace este. Entonces, como yo agrego agua, entonces es una enzima hidrolasa, es decir, una lactona hidrolasa, ¿no? Que se abrevia como lactonasa. Entonces, lactonasa le añade agua y le rompe, liberándome el ácido glucónico con un con un grupo fosfato en el carbono 6. Entonces, ese ácido se llama 6-fosfogluconato, ¿ya? 6-fosfogluconato, y este 6-fosfogluconato después mediante otra enzima que se llama 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que va a ser la que le huele la cabeza, ¿no? Le va a romper aquí, liberando CO2 y va a oxidar, ¿no? Aquí se va a poder decir aquí se va a estabilizar por resonancia este electrón que se va por acá, se estabiliza mediante un doble enlace en este carbono de acá, que es más estable. Es decir, aquí, ¿ya? Se va a formar aquí un doble enlace. Y esta de aquí ya es la ribulosa 5-fosfato, ¿ya? Es una cetosa y es el producto final de la fase oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato, ¿ya? Y en esta oxidación también se libera NADPH, es decir, poder reductor, ¿ya? Entonces, pilas, ¿no? ¿Cuál es la enzima más importante de la ruta de las pentosas fosfato? Esta enzima de aquí. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que tiene un cofactor de magnesio, es la enzima que cataliza el paso comprometido, ¿no? O en inglés también se van llamar paso limitador de velocidad o limiter regulator step, ya algo así se llama en inglés, ¿no? En español, en el libro le mencionan como paso comprometido. Es decir, que esta va a ser la que se regule. De hecho, esta enzima se regula por la concentración de NADPH, ¿no? Si tenemos altas concentraciones de NADPH, entonces se va a detener, ¿ya? Porque tenemos la suficiente cantidad de poder reductor. Si no tenemos poder reductor, es decir, tenemos altas concentraciones de NADP+, entonces se va a activar la enzima. Es una enzima alostérica. Este NADP+ se une a la enzima activándola, haciendo que se acelere la ruta oxidativa, la fase oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿no? ¿Qué se hace en la fase oxidativa? ¿Okay? Se obtienen moléculas de poder reductor en forma de NADPH. ¿Cuántas? 2. ¿Okay? A partir de un azúcar de 6 carbonos, la glucosa 6-fosfato, obtengo una de 5, que es la ribulosa 5-fosfato. ¿Okay? Y obtengo se me va un dióxido de carbono, ¿ya? Pilas. ¿Cuántas reacciones químicas son? 3. ¿Cómo se llaman las enzimas? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lactonasa y 6-fosfogluconato deshidrogenasa, ¿ya? Ahora, vamos con la segunda etapa, ¿ya? La segunda etapa, que es la fase no oxidativa, no necesita ni energía. Recordemos, ¿no? Que la ruta de las pentosas fosfato no nos da ni necesita energía. Lo único que nos da es poder reductor y ribosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, quedémonos con esta ribulosa. Entonces, esta ribulosa se va a isomerizar por una fosfopentosa isomerasa, ¿ya? Esta ribulosa se isomeriza, ¿no? Tenemos una isomerización del tipo funcional, ¿no? Este pasa acá y se vuelve una aldosa, ¿no? Y esta aldosa ya es la ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato activada ya está activada incluso, ya está activada para la síntesis.
Entonces se va a ir a dónde? Al ADN, neurotransmisores, aminoácidos, ácidos grasos, colesterol, ya, entre muchas otras moléculas que se necesite la ribosa. ¿Ya? Ah, no, la ribosa solo se va al ADN y a las otras, ¿no? El NADH, el acetil-CoA, el NADPH, el FAT y bueno, esas moléculas de ahí. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no necesito ribosa, ¿no? Ya llené todas mis necesidades. Entonces, esta se tiene que metabolizar. Entonces, ¿cómo se va a metabolizar? Gracias a unas 3 enzimas, ¿ya? Estas van a ser 2 transcetolasas y una transaldolasa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Una ribosa 5-fosfato va a reaccionar, bueno, primero expliquemos el esquema general, ¿no? Van a reaccionar 2 azúcares de 5 carbonos mediante una transcetolasa y me va a dar un azúcar de 3 carbonos más un azúcar de 7 carbonos. Estas dos van a volver a reaccionar con una transaldolasa ahora, dándome un azúcar de 6 carbonos más un azúcar de 4 carbonos. Esta de aquí, la última, que es la eritrosa, la de 4 carbonos, va a reaccionar con una de 5 carbonos, no con una pentosa, con una transcetolasa igualmente, generando otro azúcar de 6 carbonos y una última azúcar de 3 carbonos, ¿ya? Y estas de aquí, esta y esta, se van a ir a una ruta, ¿no? Ahorita les pregunto a cuál, ¿ya? Entonces vamos, ¿de dónde llega, no? La primera azúcar de 5 carbonos es esta, la ribosa 5-fosfato. La segunda es la cilulosa 5-fosfato. ¿Cómo llega la cilulosa? También de la ribulosa, ¿ya? ¿Dónde estaba la ribulosa? Recuerden, era el grupo final, es el producto final de la fase oxidativa, ¿no? Entonces esta ribulosa también se puede isomerizar no solo a ribosa, sino también a cilulosa. Y quiero que vean la estructura de la ribulosa y la cilulosa. Si se dan cuenta, están igualitas, son muy parecidas. Lo único que difieren es en este carbono, ¿okay? Este carbono que se encuentra, este grupo orientado hacia la derecha, se encuentra ahora acá. Es decir, la configuración estereoquímica de este carbono, que es quiral, cambió. Entonces, como cambia, no es el mismo compuesto. Algo que recordemos que vimos en carbohidratos es que, ¿cómo se llama el isómero que solo cambia un átomo de carbono quiral? ¿Ya? Se llama epímero. ¿Ya? Se llama epímero. Entonces, este epímero es en el carbono 3, ¿no? Entonces la cilulosa es epímero de la ribulosa 5-fosfato en el carbono 3, ¿ya? Entonces, como es un epímero, la enzima se llama fosfopentosa porque es una azúcar de 5 carbonos pentosa que tiene un grupo fosfato, fosfopentosa, que epimeriza en el carbono 3. Entonces, fosfopentosa epimerasa, ¿ya? Pilas que la que cataliza la conversión de ribosa 5-fosfato de ribulosa 5-fosfato a ribosa no es epimerasa, es fosfopentosa isomerasa, porque la isomeriza, no la epimeriza, ¿ya? Entonces, esta de aquí va a venir, ¿no? Con otra enzima. Y estas dos, ¿no? La cilulosa, que es la que acabamos de hallar, que viene, ¿no? Es la que dona 2 átomos de carbono. Pilas, esta es la que va a donar. Ya se va a reaccionar con la ribosa 5-fosfato mediante la transcetolasa. Entonces le va a donar esta parte de acá arriba, ya va a reaccionar con esta parte de acá arriba de la ribosa. Se va a unir. Entonces este carbonilo lo que tiene que hacerse es reducirse a un alcohol. Y ahí acepta a la parte de acá arriba, ¿no? De la cilulosa. ¿Ya? Entonces esta azúcar ahora tiene 7 átomos de carbono y se llama pseudoheptulosa 7-fosfato. Y este gliceraldehído 3-fosfato es el que me queda de aquí escindir, ¿no? Entonces aquí se desciende, igual resonancia, este electrón del oxígeno le cede al carbono y este protón sale y se forma un doble enlace aquí, formando el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Ya, hasta ahí. Ahora, estas dos, ¿no? Van a volver a reaccionar.
¿no? Entonces ahorita pila estamos azúcar de 3 y de 7 carbonos. Estas van a volver a reaccionar por una transaldolasa para generar un azúcar de 6 carbonos y otra de 4 carbonos. Ahora, ¿cómo van a reaccionar? Mediante una transaldolasa. ¿Qué va a hacer? Este de aquí le va a devolver, ¿no?, su radical. Le va a devolver, ¿no?, pero ahora con un carbono más. ¿Ya? Es decir, le va a devolver su radical, pero ahora con un carbono más, para que ya no tenga 5, para que ahora tenga 6. ¿Ya? La reacción química que estamos viendo no es como un poco, o sea, es como ahí mismo, ¿no? Otra vez vuelven a reaccionar estas dos. Es porque no es espontáneo que yo solo le dé un solo carbono, ¿no? Porque inicialmente tenían 5 y 5. No es espontáneo, ¿no? Si fuera espontáneo, si fuera viable, se diera en la célula. Entonces esta le devuelve, ¿no?, su radical, reacciona. Entonces aquí este grupo carbonilo tiene que hacerse un alcohol para poder aceptar, ¿no?, su radical. Entonces se vuelve, ¿no?, se vuelve alcohol. Se vuelve alcohol, aquí está. ¿Ya? Y se forma la fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Se forma la fructosa 6-fosfato y se forma acá una eritrosa 4-fosfato que tiene 4 átomos de carbono. ¿Ya? Esta fructosa 6-fosfato, ¿a dónde se puede ir? ¿Ya? ¿A dónde crees que se pueda ir, Scarlett? La eritrosa, No, la fructosa. la fructosa, a la glucólisis. Exacto. Se puede ir a la glucólisis o también se puede ir a la gluconeogénesis. ¿Ya? Se puede ir a cualquiera. ¿Ya? Dependiendo de las necesidades de la célula, ¿no? Entonces, ¿ya? Ya, sí, no, sí, alcanzamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa se fue, ¿ya? Ahora yo me quedé con la eritrosa. La eritrosa va a volver a reaccionar con una otra molécula de celulosa, ¿no? Entonces, ¿de dónde vino esta celulosa? También, ¿no? De la ribulosa 5-fosfato de la primera fase, ¿no? De la fase oxidativa. Van a reaccionar, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Esta celulosa le va a donar igual. La celulosa es la que dona los 2 átomos de carbono, recordemos, ¿no? Igual acá también la celulosa era la que dona, no es la que dona. Igual aquí también la celulosa es la que va a donar. Y esta, como tiene 4, cuando le dan 2 se va a formar una de 6. En este caso se va a formar otra vez fructosa 6-fosfato, que igualmente se puede ir a la glucólisis o a la gluconeogénesis. ¿Ya? Y aquí, esta que tiene 5, le quitan 2, se va a formar una de 3, es decir, el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Y este gliceraldehído 3-fosfato también se puede ir a la glucólisis o a la gluconeogénesis y no se desperdicia nada en la célula. ¿Ya? La suma exacta, ¿no?, de la segunda fase es que 2 celulosas 5-fosfato más una ribosa 5-fosfato me dan 2 fructosas 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Y la reacción global de toda la esta de aquí, ¿no? Porque recuerden, ¿de dónde vino esta ribosa 5, esta celulosa 5-fosfato? Puede venir también de la ribosa, porque la ribosa también se puede interconvertir en ribulosa. Entonces, esta ribosa se puede interconvertir en ribulosa y de ahí volverse celulosa. Entonces, decimos que 3 ribosas 5-fosfato dan 2 fructosas 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Entonces, de este modo, ¿no?, el exceso de ribosa que yo tengo, ¿no?, se puede convertir en energía. ¿Ya? ¿Ok? Intermediarios de la glucólisis o precursores de la gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces eso pasa, ¿no?, cuando yo no necesito ribosa, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se controla, ¿no? Recordemos que cuál es la enzima que cataliza el paso comprometido, ¿no? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces esta es la enzima que debe ser regulada. Ya, entonces se va a regular porque ya lo mencioné. Se va a regular por niveles de NADP. ¿Ya? Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se regula por los niveles de NADP.
¿ya? Es decir, que cuando haya altas concentraciones de NADPH, es decir, reducido, alto poder reductor, esta enzima se va a inhibir, ¿ya? Y cuando haya bajos niveles de NADPH, es decir, haya altos niveles de NADP oxidado, va a activarse la ruta de las pentosas fosfato, ¿no? Esta regulación es súper fácil, ¿ya? Ahora en el citoplasma, en el citoplasma del hígado, es decir, en los hepatocitos, las células hepáticas, ya se encuentran una concentración 70 veces mayor que el NADP+, ¿ya? Entonces, el NADP+, compite, ¿no?, con el NADPH a la hora de unirse a la enzima, ¿ya? Entonces, de esa manera, porque algo que no les mencioné es que esta ruta se da principalmente, o sea, se puede dar en todas las células, pero se da principalmente porque en el cuerpo todo es como muy organizado, ¿no? Cada órgano, cada tejido tiene su función. Se da principalmente en las células del hígado, en las células cardíacas, en los eritrocitos y también en las células de los riñones, ¿ya? Ahí se da principalmente la ruta de las pentosas fosfato. Ahora, sí. ¿Qué tipo de inhibición sería? ¿Sería la competitiva? Porque dijiste que el NADP más competía contra el NADPH. Ajá, sería competitiva, ¿no? Sí, porque se unen por unirse, pero no al centro activo, ¿no? Se unen al sitio alostérico de la enzima, no se unen al centro activo, se unen al sitio alostérico. Pero como los dos se unen al sitio alostérico, entonces compiten entre ellos competitivamente. Gracias. Ya, entonces vamos a ver qué pasa con la glucosa 6-fosfato, ¿no? Primero, ¿qué pasa si necesitamos mucha energía? No necesitamos poder reductor, no necesitamos ribosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir a la glucólisis, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo necesito ribosa 5-fosfato? Es decir, necesito material de construcción, pero no necesito tanto poder reductor. Es decir, el poder reductor todavía lo tengo. Yo necesito es ribosa. Entonces va a funcionar mediante un modo, va a ser el modo 1. Va a funcionar mediante otro modo, que es el modo 2. Son 4 modos. Entonces el modo 2 es cuando se necesita las dos cosas, NADPH y ribosa 5-fosfato. El modo 3 es cuando la necesidad de NADPH es mayor que la de ribosa 5-fosfato. Y el cuarto modo es cuando necesitamos poder reductor y energía, es decir, NADPH y ATP. Ya, vamos con el primer modo. Entonces, como yo no necesito poder reductor, yo no necesito oxidar a mi glucosa 6-fosfato en fosfogluconolactona, ¿ya? Yo no necesito oxidarla, ¿no? No necesito oxidar la 6-fosfogluconolactona. Entonces, yo lo que hago es la metabolizo por el ciclo, por la glucólisis, ¿ya? La metabolizo por la glucólisis. Y como yo tengo alta concentración de poder reductor, es decir, de NADPH, entonces el NADPH se va a unir al sitio alostérico de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es decir, que la va a inhibir. Es decir, que la fase oxidativa no va a haber, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Se metaboliza por el ciclo, por la glucólisis, la fructosa 6-fosfato hasta gliceraldehído 3-fosfato. Entonces va a ocurrir la inversa de la fase no oxidativa, de esta manera, ¿no? A ver cómo, déjenme ver si es que les pongo acá. No, a ver, que tenemos un esquema acá. Ya tenemos un esquema acá. Entonces, como va a estar inactivada, primero esta enzima va a estar inactivada. Entonces la glucosa se fue por la ruta de la glucólisis, se fue a fructosa, ¿ya? Y se fue a gliceraldehído. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir la inversa de todas estas reacciones. Es decir, yo a la fructosa 6-fosfato, yo la hago reaccionar obtengo eritrosa, celulosa. Esta igual reacciona con otra fructosa, obtengo yo ceptoidulosa, gliceraldehído 3-fosfato. Estas reaccionan igual, me forman celulosa, me forman ribosa.
Y esta celulosa se va a ir a ribolosa y la ribolosa se va a ir otra vez a ribosa. Es decir, estoy sintetizando ribosa porque necesito ribosa. No necesito NADPH, entonces no necesito la fase oxidativa. Entonces este es el modo 1 cuando yo tengo alto poder oxidativo, perdón, alto poder reductor, perdón, pero necesito ribosa. Entonces, ¿qué rutas están activas? La de la glucólisis y la de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato. ¿Ok? Sí, o podría haber una leve actividad, ¿no? Porque la fructosa 6-fosfato también se puede convertir en ribosa 5-fosfato, ¿no? Mediante la fase oxidativa, ¿ya? Pero principalmente va a ser por la inversa de la fase no oxidativa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo necesito las dos iguales? Es decir, necesito tanto poder reductor como ribosa. Entonces va a operar de la siguiente manera. Primero, yo la glucosa 6-fosfato mediante la fase oxidativa obtengo ribulosa 5-fosfato. ¿Ya? Obtengo poder reductor, que es el que necesito, y obtengo la ribulosa 5-fosfato, que se va a isomerizar, ¿no?, a ribosa 5-fosfato por la fosfopentosa isomerasa. ¿Ya? Entonces tengo esta, y si nos damos cuenta, esta es solamente la fase oxidativa. Es decir, que cuando yo necesito poder reductor y ribosa, yo voy a tener activa la fase oxidativa, perdón, la fase oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato, ¿no? Y se va a quedar ahí, ¿no? Esta ribosa fosfato, ¿dónde se va? A donde tenga que irse, ¿no? Se puede ir ya mencionamos, ¿no? Puede irse al NAD mismo, al NADPH, a la síntesis de acetilcoenzima A, ¿ya? A la síntesis de nucleótidos, de ADN, por ejemplo, cuando la célula está en mitosis, ¿ya? Cuando está preparándose para la mitosis, cuando está en interfase. Ahora, ¿qué pasa, no, si es que yo no necesito ribosa? Si yo necesito NADPH, ¿no? Esta es la ruta un poco más compleja. Si yo necesito NADPH, entonces necesito tener activa la fase oxidativa para producir NADPH. Entonces esa glucosa 6-fosfato se va a ir a ribulosa 5-fosfato. Va a irse por la fase no oxidativa. Se va a ir por la fase no oxidativa a gliceraldehído 3-fosfato y a fructosa 6-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato se van a ir todos a la gluconeogénesis. Es decir, me van a producir glucosa 6-fosfato, que a su vez va a darse otra vez la vuelta por la fase oxidativa y la fase no oxidativa y va a degradarse. Va a llegar un punto donde la glucosa que entró terminó de degradarse completamente a CO2 en el citoplasma, ¿no? Obviamente no me produjo nada de energía, ¿no? Solamente poder reductor, ¿ya? Entonces en el modo 3 están activas la ruta, primero la fase oxidativa, la fase no oxidativa y la ruta gluconeogénica, ¿ya? Y aquí tienen las ecuaciones igualadas, ¿no? Entonces básicamente la glucosa 6-fosfato se podría degradar completamente a 6 moléculas de CO2, pero generando 12 moléculas de NADPH. Necesitaría yo 7 moléculas de agua, y que me van a hidrolizar 12 protones, y voy a tener yo un ortofosfato, ¿no? Este ortofosfato, ¿de dónde viene? De la glucosa 6-fosfato, que tiene un fosfato, y ¿no? Ahí estaría la ecuación igualada. Ya, ahora vamos al modo 4. El modo 4 es cuando yo necesito poder reductor y energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Como necesito poder reductor, entonces la glucosa 6-fosfato, mediante la ruta, la fase oxidativa, va a producirme poder reductor y ribulosa 5-fosfato. Esa ribulosa 5-fosfato se va a ir igual mediante la fase no oxidativa a fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que lo que van a hacer es irse a la glucólisis, ¿no? Van a irse a la glucólisis, es decir, van a irse a piruvato, ya generándome 2 ATPs, ¿no? Ese piruvato puede ir, si necesito más energía, incluso se puede ir al ciclo de Krebs, ¿ya? Aquí tienen la ecuación
igualada, ¿no? Necesito 3 glucosas 6 fosfatos, 6 NADPH, 5 NADH, 5 ortofosfatos, 8 ATPs, me van a dar 5 moléculas de piruvato, 3 moléculas de dióxido de carbono, 6 poder reductores, 5 transportadores de electrones de alto potencial de transferencia, 8 ATPs, 2 aguas y 8 protones. ¿Ya? Eso con necesito NAD, poder reductor y energía. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Vamos a ver algo que ya vimos en la clase anterior. Vamos a retomar, ¿no? Recordemos que las especies reactivas de oxígeno reaccionan con muchas moléculas en la célula. Déjenme ver la hora, necesito más tiempo. Reacciona con muchas moléculas en la célula, haciendo que causen daños, ¿no? Por ejemplo, muerte celular, daño al ADN, daño a las proteínas, daño a las membranas. Entonces, esas especies reactivas del oxígeno, es decir, esos iones peróxido y los iones superóxidos, igual el peróxido de hidrógeno, tienen que reducirse, ¿no? Entonces, ya vimos ya vimos 2 enzimas, ¿no? En la clase anterior a la anterior, cuando vimos la cadena transportadora de electrones y la fuerza protomotriz, ¿no? Eran 2 enzimas. ¿Cuáles enzimas eran? Scarlett, ¿cuáles enzimas eran? ¿Me repites, por favor? Ya, ¿cuáles eran las enzimas que reducían las especies reactivas del oxígeno? Ya, vimos 2. Ya, bueno, si no te acuerdas no pasa nada. No. Una tal vez. Bueno, eran 2. Vimos la catalasa y vimos también la superóxido dismutasa. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver una tercera, que es la glucatión peroxidasa. ¿Ya? La glucatión peroxidasa también reduce las especies reactivas del oxígeno, solo que tiene como cofactor el glutatión. Ya tiene, este es el glutatión. Ya, el sitio reactivo es el sulfidrilo terminal de la cisteína. La enzima en realidad tiene 2 glutationes, ¿no? Tiene 2 moléculas de glutatión, que lo que hacen es que veamos aquí. Este es el peróxido de hidrógeno, no agua oxigenada. Esta la va a reducir a 2 moléculas de agua en realidad, ¿no? La va a reducir a 2 moléculas de agua. Entonces, para formar 2 moléculas de agua, aquí faltan 2 protones, 2 átomos de hidrógeno, para que este oxígeno me salga en forma de agua. Entonces, esos átomos de hidrógeno vienen de aquí, del sulfidrilo terminal de la cisteína. ¿Ya? Entonces, cuando se oxida ese sulfidrilo terminal, se forma un puente de disulfuro. Este de aquí. Ese es el que se me forma. Y la enzima me queda inactiva, ¿no? Ya no puede otra vez donar. Entonces, ¿quién se encarga de activar, otra vez de regenerar el glutatión reducido? Es una glutatión reductasa con ayuda del poder reductor del NADPH. ¿Ya? El NADPH es el que hace que el glutatión se reduzca, ¿ya? Haciendo que la enzima, la glutatión peroxidasa, pueda seguir trabajando, ¿ya? Y bueno, ya tenemos como aspecto clínico, ¿no? Algo que es la pamaquina. Ya, la pamaquina es un medicamento, es un fármaco que se administra contra la malaria. ¿Ya? La malaria es una enfermedad causada principalmente por un parásito que es el Plasmodium falciparum, que lo que pasa es que se transmite mediante un mosquito, y el mosquito te pica, ¿no? Y se va a la sangre, y el parásito vive en tus glóbulos rojos. El parásito vive ahí, crece ahí, cuando termina de crecer lo rompe y sigue esparciéndose, ¿ya? Eso te da, obviamente, muchos síntomas, ¿no? Como puede ser debilidad, ¿no? Puede ser también, incluso, puedes tener fatiga, porque recordemos que los glóbulos rojos, la función es transportar el oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la pamaquina? Ya, la pamaquina sirve, ¿no?, para la malaria. Entonces, lo que hace es que inhibe
bueno, más bien activa la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, recuerden que es la primera de la ruta de las pentosas fosfato, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, no? Porque lo que hace la pamaquina es que destruye los glóbulos rojos, ¿ya? ¿Cómo destruye los glóbulos rojos? Porque aquí tenemos, ¿no? Lo que hace, esta es la reacción de la glutatión peroxidasa, ¿no? Gracias al glutatión puede reducir las especies reactivas del oxígeno, haciendo que el glutatión se oxide. ¿Qué hace la pamaquina? La pamaquina impide que inhibe la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es decir, que impide que se produzca poder reductor. Entonces, como el poder reductor es el que me ayuda a regenerar el glutatión reducido, que es el cofactor de la glutatión peroxidasa, que me ayuda a eliminar las especies reactivas del oxígeno, lo que sucede es que dentro del glóbulo rojo el estrés oxidativo va a ser tan alto que lo que va a causar es muerte celular. Eso va a causar en el glóbulo rojo. Eso hace que se muera el eritrocito, causando anemia, porque tienes bajos niveles de glóbulos rojos, ¿ya? Y recordemos, ¿no? ¿Por qué no hay ahí, por ejemplo, la coenzima Q, que vimos que también era un antioxidante? Porque recordemos que los glóbulos rojos no tienen ni mitocondrias ni núcleo. Es decir, lo único que les protege del estrés oxidativo, porque ellas también están ahí todo el tiempo transportando el oxígeno. Entonces puede ser que en una de esas reacciones de transportación del oxígeno se genere un radical libre, ¿no? De hecho es muy común que se genere. Entonces lo único que les protege es la glutatión peroxidasa, ¿ya? Y bueno, hasta ahí, ¿ya? Ahora, hay un aspecto biológico que les quiero mencionar, que es, por ejemplo, cuando hay personas allá en Ghana, en África del Norte, que tienen una insuficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el gen se encuentra en el cromosoma X, es decir, es una enfermedad ligada al cromosoma X, es decir, que más sufren los hombres que las mujeres, ¿ya? Entonces, como obviamente esto afecta a los glóbulos rojos, ¿ya? Van a tener anemia, van a tener un tipo de anemia, ¿ya? Entonces, como esto afecta, entonces obviamente el Plasmodium falciparum no va a poder adherirse, no va a poder crecer en ese glóbulo rojo, porque ese glóbulo rojo tiene alto estrés oxidativo. Entonces, lo más probable es que el parásito, ¿okay?, no pueda crecer de manera correcta, es decir, porque tiene unas concentraciones altas de estrés oxidativo, y también no tiene NADPH que le sirve a él para crecer, ¿ya? Entonces hasta ahí sería la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Aquí tienen un resumen de toda la ruta de las pentosas fosfato. Entonces, ¿qué tal les pareció? Cuenten.